Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en el canal Perspectivas. En esta ocasión me encuentro con el licenciado Freddy García, con quien vamos a tratar el tema de educación virtual. Freddy, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mirko? Buenas noches y gracias por la invitación. Y bueno, nos gustaría conocer o presentarte al público. En ese momento vamos a combatir este tema de educación virtual o educación en línea, como también algunos lo conocen. Listo, Mirko, cuando quieras, vamos a empezar. Vamos a jugar un poquito con las pantallas. Ujú. Con la magia de la televisión, ¿no? Me voy a Así reducir de es. tamaño. Voy a, me voy a reducir de tamaño un ratito. Ahí estamos. Este es mágico, Mirko, es súper mágico. Sí. No, bueno, esta noche me gustaría compartir contigo y con todos tus amigos el tema sobre la educación virtual, que es un tema muy, muy trascendente el día de hoy, Mirko, porque estos 2 años de pandemia nos han enseñado nos ha enseñado un tema de evolución rápida, ¿no? Bueno, Definitivamente. tú y yo trabajamos en el tema de educación y estamos metidos con la tecnología, apasionados de la tecnología, Mirko, y la verdad es que Definitivamente. ha sido una suma de esfuerzos y también nos ha mostrado el lado oscuro, Mirko, el lado oscuro de la realidad educacional que tenemos en nuestro país y cómo se muestra también en el mundo, ¿no? Esas falencias que muchas veces políticamente a veces lo queremos ocultar, pero hoy en día la pandemia nos ha mostrado tristemente cuánto nos falta por evolucionar. Pero Así bueno, es. esta noche vamos a compartirlo, vamos a aprender también. Nada, tú me dices en qué momento también me detengo, si me detengo muy rápido. Y primero me gustaría compartirte, Mirko, qué estoy haciendo actualmente, porque hace mucho tiempo que no nos vemos y ahora Sí. gracias a la virtualidad estamos reunidos aquí. Estamos ahí está. Bueno, yo soy Freddy García, por ahí me conoces, amigo Mirko, por los que no me conocen, actualmente soy como instructor internacional de Microsoft y Adobe. Tengo el Master Microsoft, te cuento, mi estimado Mirko. Tengo el reconocimiento de Microsoft Certificate Innovator, Educator. Actualmente soy asesor de innovación y tecnología del Colegio San Agustín de Lima. Soy CEO de Inforcompu, cofundador de 9 Puntos, también un programa que transmitimos todos los miércoles por live, compartiendo el tema de educación. Soy fundador del programa PSCP, Programa de Certificaciones Colegios del Perú. Y ahorita estoy en una gran misión, mi estimado Mirko. Estoy creando centros de innovación como Makerspace en educación. Y bueno, tengo la certificación Developer Apps de Google, ¿no? Y bajo esta Interesante. estructura, bajo esto creo que me doy la licencia de poder ahora sí compartirte y hablar toda esta experiencia, que no solamente lo llevamos en la escuela, sino a través de mucho compartir con muchos docentes en todo el Perú y Latinoamérica, hemos podido ir viendo cómo la pandemia nos ha mostrado el tema de la educación virtual. En primer punto, mi estimado Mirko, no sé si tienes alguna pregunta de repente para poder arrancar o Sí. puedes Bueno, empezar. una breve premisa. Bueno, ya prácticamente se ha cumplido un año, ya prácticamente se cumplió un año desde que empezó esto, claro, acá en el Perú, pero a nivel mundial ya sabemos que esto iba desde fines de 2019 y se concretó, ¿no? Se concretó, se expandió ya en enero, febrero del año pasado, del 2020, y bueno, no, tanto varios sectores como también definitivamente la educación nos hemos tenido que adaptar. Una breve pregunta para ti, antes de empezar ya ir de lleno con las preguntas. Dime, ¿para ti ha sido fácil, ha sido sencillo? ¿Cómo o en qué momento te encontró la pandemia? ¿O cómo te encontrabas tú? Bueno, creo que a mucho el tema de la educación, lo vamos a llamar así crudamente, nos encontró en nuestra zona de confort, ¿no? Según los lineamientos educacionales que el mundo tenía. Es más, el Ministerio de Educación te entrega a ti tu DCN, tu currícula, la idea de escuela que uno maneja con la filosofía de los colegios, con la misión, la visión, y luego viene la pandemia y te cambia la estructura. O sea, el tema de la virtualidad, mi estimado Mirko, vamos, o sea, el tema de tecnología siempre estamos diciendo lo mejor para las escuelas, podemos meter robótica, los mejores software, buscamos los mejores hardware para la industria educativa, pero el tema de la pandemia nos mostró otro ritmo, porque nos Otro ritmo. quitó la zona de confort, nos quitó el espacio donde aprendemos, nos quitó el espacio donde compartimos con estudiantes y maestros, nos cambió el concepto de educar. Entonces, Definitivamente. nos mandó a una reinvención obligatoria, ¿no? Una reingeniería humana en el proceso educativo y una reingeniería completamente de adaptabilidad, que fue la palabra, creo, del 2020 ha sido la palabra galardonada, ¿no? Todos nos adaptamos y todos nos relanzamos, reinventamos también. Entonces, creo que a mí como a muchos nos tomó por sorpresa porque y también
no sé si recuerdas hace unos años, amigo Mirko, y por tengo compartiendo con otros amigos que nos están mirando. Bueno, tenemos una amistad de años Sí, y hace muchos años ya nos conocíamos en otros centros laborales y claro. compartíamos, y no sé si te acuerdas, creo que hace 10 años cuando practicábamos en un instituto y decíamos, oh, ¿cuándo llegará el día que las clases sean virtuales? ¿No? Cuando se maneje. Y llegó el día. Y llegó el día. Y llegó el día que las clases iban a ser virtuales, el de trabajo iba a ser virtual, así como lo mostraba los dibujos animados de los 90, los supersónicos, donde Así es. revisaban la telemedicina. Entonces, y eso se volvió real, ¿no? Se volvió real en un momento que uno pensaba que era un alucine, que de repente era solamente un cómic, pero hoy en día se volvió real. Yo sí Y todavía. también esa realidad nos golpeó porque no estábamos preparados. No estábamos preparados primero en el tema de tecnología. Como tecnología hay muchos sectores privilegiados que pueden acceder a un dispositivo móvil, a un tema de internet, pero hay sitios no privilegiados donde esta necesidad ya básica en este mundo globalizado no accede ni siquiera al tema de corriente eléctrica. Entonces también nos mostró una gran realidad. Y creo que como maestro me movió mucho, comencé a trabajar también en proyectos online a través de Facebook, de las redes, a ver qué podíamos compartir para mejorar el tema de nuestro país, Mirko. Pero creo que nos golpeó a todos. Hablar de educación virtual, Freddy, no es sinceramente una novedad. Esto ya se venía practicando desde años atrás. Para ser más sinceros, desde mediados de los 90, si no me equivoco, de acuerdo a la investigación, los datos que hemos ido viendo. Entonces, ¿tú qué nos podrías comentar? ¿En qué década se inicia la enseñanza virtual como tal? Bien, creo que nos vamos un poquito más atrás, Mirko. De hecho, que la enseñanza virtual toma cuerpo cuando pasa el proceso de Internet. Pero antes de eso, en el tema de evolución, nosotros ya teníamos un tema de educación por distancia, que es similar, pero la tecnología era diferente, por correspondencia. Y eso ya venía de los 80, hay estudios que venían de los 60, 70 en el tipo de Europa, trabajaba ese tipo de correspondencia, pero la tecnología era diferente. Pero la idea, el concepto, era una educación a distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo unos apuntes acá. Mira, en el 2008, justo lo he puesto en este lado, así la pantalla no me ayuda, el Sí, Consejo de Europa aprobó una declaración que respalda la potencia de aprendizaje virtual. En el 2008, Mirko, claro que y sí. mejoras educativas en toda la Unión Europea. En el 2008, porque las pruebas se comenzaron a hacer desde 1990, 2000, comenzaron, ya llegó el tema de Internet, la evolución comenzó a trabajar, porque antes las clases eran, uno, o había clases por correspondencia, clases radiales, había clases por televisión, apareció el boom del Internet, fue por correo electrónico, se evolucionó el tema y la metodología comenzó a cambiar. Y a partir de esta fecha, yo lo he marcado porque me parece que es un hito importante, Mirko, de entenderlo. Porque a partir de esta aprobación se declara los famosos MOOC, ¿no? Hoy en día, ¿quién no estudia un curso virtual online con plataformas súper espectaculares como Platzi, whatever, ¿no? Pero hay plataformas que te ayudan a Ujú. aprender, es de Creana, por ejemplo, que ya saca unos cursos espectaculares. O sea, eso es lo MOOC, ¿no? Avanzas a tu ritmo, estudias a tu ritmo y comienzas a trabajar. Pero fue, creo que, exactamente a partir del 2008 donde se aprueba, después de un proceso de experiencia, cerca de 20 años, de hacer estas modalidades de distancia, se coge la tecnología del Internet para comenzar a aplicarlo. Y acá comienza ya esta forma de estructura y esta forma de pensar de los MOOC. Mira, estamos hablando de 2008, Mirko, ¿eh? 2008 que comenzaban ya a hacer estos proyectos, pero nadie decía, no, ¿sabes qué? Mirko, que vamos a estudiar por Internet, qué aburrido, mejor queremos un profe presencial. Claro, que también pensábamos que era un lujo, ¿no? Es soñar que tú ibas a estar tirado en tu sofá, escuchando tu clase virtual a la hora que tú desees. Digamos, eso no va a pasar. Y pasó. Y pasó. Y pasó hoy en día. Lo tenemos. Las clases virtuales hoy en día, más adelante vamos a hablar sobre diferencias, Claro que pero sí. en sí el tema de la metodología ya se traduce desde los MOOC, ¿no? El tema de la virtualidad en este tema de pandemia 2021 comenzó a trabajar de esta forma, ¿no? Se comenzó a coger el modelo MOOC para comenzar a hacer esta forma de estructuras. Sí, entonces, Ujú. respondiendo a tu pregunta, ya desde el 2008, hace 20 años ya teníamos este proceso, pero el 2008 se marca un hito importante. Con esta declaración ya se comenzó a hacer, se comenzó a confirmar, porque ya fue un proceso de investigación y también se le dio el respaldo a que los MOOC y la aula virtual comiencen a funcionar. No de repente con las tecnologías o las aplicaciones que hoy en día tenemos, pero ya, o sea, fue el punto de inicio, ¿no? Para Fue el poder punto de ya inicio.
Ujú. Para dar todo este aspecto, ¿no? Interesante, ¿no? Porque en Europa prácticamente nos marca la pauta en lo que es cultura y ahora también se innova. Pero también es Estados Unidos quien obviamente se ha encargado de actualizar toda esta información, ¿no? O todos estos procedimientos también que se llevan hoy en día. Muy bien. En ese sentido, Freddy, ¿tú cómo consideras desde tu perspectiva, ya que este canal se llama Perspectiva, cómo piensas o cómo notas, has notado de que la educación virtual ha aportado, se ha modernizado? ¿Cómo tú lo ves desde tu punto de vista? La evolución de la educación virtual creo que ha evolucionado un montón, primero porque tenemos más herramientas. Ojo que también la creación o la inyección, vamos a poner ese término, de los dispositivos móviles, porque ojo que hace una década contábamos solamente con computadoras, PC de escritorio. Así Luego se es. pasó a la modalidad ya a un desktop, la laptop, aparece el dispositivo móvil, los celulares, y comienzan ya a recibir información, comienzan a tener conexión digital, conexión electrónica, los emails, aparecen las apps, ¿no? Y ahí comienza de nuevo a hacer una revolución. Ujú. Esto hace que todos los procesos comiencen a acelerarse. Entonces, yo creo que el tema de la educación virtual va siempre de la mano con la tecnología. Es decir, Mirko, hace un par de décadas no hubiéramos descubierto, porque ojo que no tenemos una nueva invención desde el celular desde el iPhone, ¿ah? O Ujú. sea, todos siguen las mismas estructuras que cuando se convirtió el iPhone, porque el iPhone también marcó un hito de Sí. tecnología, ¿no? Antes del iPhone no había pantalla touch, no había apps que construyeran, no te reclutaba todo el tema del fax, correo, la linterna, la cámara, radio, todo, dentro de la aplicación de un celular, ¿no? GPS, llamadas telefónicas, todo eso no se completa. Ojo que eso tenemos que tenerlo claro, no tenemos un avance tecnológico o una evolución después de la imposición del iPhone, ¿no? Imagínate que luego tengamos lo que ya lo anunció nuestro amigo Mark Zuckerberg en Facebook, ¿no? Que para el 2030 él asegura que vamos a ponerse la teletransportación. Entonces, eso si se logra hacer, también va a cambiar el ritmo de aprendizaje. Puede cambiar también la forma de conceptualizar una clase virtual. Va a cambiar también la forma de los paradigmas de establecer los direccionamientos de una pedagogía. Entonces siempre va de la mano con la tecnología. Si la tecnología mañana te dice que, por ejemplo, la robótica, que ya lo comenzamos a aplicar en los 90, amigo, digo, comenzamos a trabajar el tema de Claro. robótica en las escuelas. Entonces, la educación avanza un montón, sí avanza un montón. La educación tiene una evolución muy grande, sí tiene una evolución muy grande. Hay un tema de conectividad con el mundo, interculturalidad. Mirko, hoy en día hay escuelas que a través de, por ejemplo, Microsoft tiene su línea de Skype, hay un día que se llama el Skype Day, donde te conectas con la escuela y al azar, Mirko, imagínate este espacio, ¿ah? Tú estás acá con tus alumnos hoy en día, Perú, Lima, Perú, y en el Microsoft Day, en Skype Day, en ese día al azar, te elige una escuela del mundo y ponte, te selecciona una escuela de Irlanda, supongamos. Tú y yo no conocemos Irlanda, ni siquiera lo ubicamos en el mapa. Pero Microsoft lo elige al azar y el otro lado está el que te esperan los alumnos de Irlanda con su maestro. Y la tecnología de Microsoft te traduce el idioma a tiempo real, exacto. Y tienes esa interculturalidad. Tú sabes lo enriquecedor y grandioso que logras este espacio y eso lo hace la educación virtual. No Definitivamente. lo hace. Entonces, pero sí tiene sus falencias también, ¿no? Que si el maestro y el estudiante, la comunidad educativa no va de la mano, por ejemplo, con un tema de seguridad informática, que es importantísimo. Obviamente hay una gran diferencia entre lo que es educación en línea, virtual y educación a distancia. Podrían parecer que son sinónimos, pero hay una gran diferencia. ¿Nos podrías comentar, por favor, cuál sería la diferencia entre esos tres, entre educación en línea, virtual y educación a distancia? Por supuesto, Mirko. Justo hice mi tarea. Eh, Voy a citar al Instituto Tecnológico de Monterrey. Hoy en día hay un observatorio de tecnología, lo cual nos da unos lineamientos. Creo que personalmente, después del MIT, que es un centro del Instituto de Massachusetts, Centro de Tecnología e Investigación del mundo, lo quien da hoy en día los lineamientos pedagógicos en tecnología, por ejemplo, es el Tecnológico de Monterrey. Creo que hay mucha información y para otros amigos que quieren de repente un poco investigar, hay cursos MOOC también ahí. Y bueno, hoy le vamos a dar el cherry a ellos porque creo que nos van a dar la pauta sobre estas diferencias.
Primero, entender que la educación en línea, 3 puntos, ¿ah? Educación en línea, educación virtual y educación a distancia. Freddy, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Hay 3 cosas que tenemos que separar acá. A ver. Primero, la educación en línea. Partimos de la educación en línea. Acá tenemos docentes y estudiantes que participan en un entorno digital, ¿no? Lo que estamos haciendo tú y yo en ese momento, y los amigos que se van a conectar a esta charla, es un entorno de aprendizaje virtual, ¿ok? Lo mínimo indispensable. Grabamos la videollamada, lo podemos enviar después por diferentes dispositivos, lo transmiten por radio, lo puede transmitir el audio, quitan el video, solamente dejan el audio, lo transmiten por audio. Si es una educación en línea, el estudiante puede, el profesor va, lo graba, no sé, pues en un CD, en un USB, y se lo entrega después y el estudio lo puede leer. Es una educación en línea, ¿no? Entonces hay una participación digital. ¿Y qué plataformas pueden interactuar en este caso? Pues, a ver, ¿qué plataformas podemos interactuar? A ver, que me lanza por acá. Vamos a ver un ratito. A ver, acá. Ahí está, mira. Por ejemplo, Edmodo, Blackboard, Zoom, Google Hangouts, lo que estamos haciendo en este momento, como te digo, ¿no? O sea, esa es una educación en línea, ¿ok? Esta es una educación que estamos trabajando. Yo te dejo actividades y tú puedes ir desarrollando en paralelo, pero hay una interacción directamente face to face, ¿no? Acá hay una interacción face to face. La educación virtual, mi estimado Mirko, tiene que haber 100% recursos tecnológicos en una educación virtual. ¿Qué entendemos por recursos tecnológicos? Tiene que haber, o sea, otra de las plataformas, pero en este caso tiene que haber más que la interacción. Ya hay un tema de enviar, de un proceso de enseñanza-aprendizaje con incluido la evaluación, incluida un seguimiento, o sea, y hay una interacción más fuerte, ¿no? La educación en línea es un caso, por ejemplo, como Aprendo en Casa. No, Aprendo en Casa es una educación en línea que se va ahí el proceso, el estudiante busca su espacio donde seguir las clases, etc. Ojo que también el Aprendo en Casa, aprovechando Mirko, yo lo categorizaría en una cuarta opción, ¿no? Porque además hay una investigación, no me acuerdo el nombre de la empresa que logró hacerlo, sobre justo este caso de Aprende en Casa, porque fue una de las experiencias que nació en España. Perú lo copia, o sea, no lo copia directamente, o sea, toma el ejemplo, el modelo educativo, pero lo llaman, no encaja ni en línea, ni en virtual, ni a distancia, porque su característica es diferente, porque, ojo, combina las 3, primero, por el tema geográfico del Perú, y ahí lo denomina como una educación de emergencia, ¿no? Una educación, no es en línea, no virtual, es una educación de emergencia, donde se busca la tecnología como recurso, puede ser radio, Aprendo en Casa se pasa por radio, puede ser vía telefónica, llamada, celular, WhatsApp, vía internet, plataformas virtuales, que utiliza la educación virtual en este caso, videollamadas, en ciertos casos que en el Perú, en ciertas escuelas estatales se puede dar, porque hay escuelas que no pueden obtener la videollamada y no hay estudiantes donde reciben la videollamada. Entonces, ese tipo se llama una educación de emergencia, que no se catalogó, que no encajó en ninguna de las 3, pero se estableció como una educación de emergencia donde combinan los 4 para poder llegar a un solo objetivo. Bien, y la educación a distancia, mi estimado Mirko, la educación a distancia es donde se tiene un porcentaje presencial y otro virtual, ¿no? Lo que, no sé si lo conocían como 50% presencial, 50% virtual, ¿no? Entonces tú vas, por ejemplo, a la escuela, te dejan las actividades solamente para las evaluaciones y el otro proceso va hacia las clases. Es lo que llamamos la educación por correspondencia, ¿no? Esa es una educación a distancia. Entonces, pero en la educación virtual es la experiencia que se está dando en el tema de pandemia, por ejemplo, ¿no? Si queremos tener un ejemplo clarísimo. Y la educación en línea es el tema específico del momento, es decir, hoy día, ¿no? Tenemos una charla con Mirko y con Freddy y estamos aprendiendo sobre educación virtual, es una educación en línea específico, un caso específico, ¿no? Y si fuera esto un curso, y lo llamaríamos educación virtual porque tendríamos un feedback, tendríamos una evaluación, tendríamos un proceso de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos las diferencias, mi estimado Mirko. Bien, quisiera hacerte una pregunta sobre, ya que hablamos del Aprendo en Casa, ¿qué aportes consideras que ha tenido este método? O de repente hay algo que mejorar, o de plano, como ha tenido muchas críticas, ¿sirvió o no sirvió, en otras palabras? Yo creo que vale un montón, Mirko, vale un montón.
De hecho, que voy a chocar con mucha gente que dice, pero si nunca llega. Pero creo que fue uno de los esfuerzos más grandes que hizo el Perú. O sea, todo no es negativo en el Perú, Mirko. O sea, no podemos ver no podemos medirnos siempre mirando lo negativo. Tenemos que ver lo positivo. Y uno de los positivos, Mirko, es que el Perú logró invertir lo que no se pudo hacer en cerca de 10 años, lo hizo en menos de 3 meses. Y logró construir una plataforma educativa en 3 espacios: radio, televisión y en digital e internet. Luego de eso, trató de estructurar una educación de respaldo para el estudiante, tratando de llegar a que las clases sean 100% concretas, valiéndose en las competencias que se tenían que cumplir. Luego de eso, trabajó también con los maestros. De hecho que sí, o sea, hay muchas cosas que mejorar, pero creo que, ok, no llegamos a la meta de los 100 pasos, pero hicimos 50. Pero creo que es un buen inicio. Chile, que nos llevaba 10 años de diferencia en tema de tecnología en educación, hoy en día nos ve como un ejemplo para sus procesos educativos. Aún así nos siguen llevando 10 años, ¿ah? Pero han visto que es un buen proceso educativo. Pero Mirko, solamente para hacer la idea, también nos hizo mostrar este tema de la educación. Yo creo que no hubiera sido tan visible o tan evidente la necesidad tecnológica en el Perú. 2, el tema de recursos no establecidos. En los 90, no sé si fueron 90 y tantos, pero cuando fue el señor Toledo presidente del Perú, hubo el proyecto Huascarán, no sé si recuerdas, Sí. el tema de llevar tabletas y todo eso, que fue una aceleración de tecnología en el Perú. Es cierto, fue una aceleración, pero se estancó. La burocracia y la corrupción lo destruyó. El año pasado se entregaron cerca de 1 millón de tabletas para el Perú. La distribución está siendo muy lenta, pero si está la compra y está el proceso. Claro, dice, entregan tabletas, pero no hay internet. Obvio. O sea, entregan tabletas, pero no hay quien lo respalde. Se valora, es cierto, pero nos siguen mostrando que hay falencias, que tenemos que cubrir una brecha educativa y tenemos que cerrarla. ¿Cómo cerramos esta brecha? Para tampoco no verlo todo en negativo, porque un proceso innovador no puede ver todo en negativo y no lo puede ver todo en malo. La única forma de cerrar la brecha educativa, mi estimado Mirko, es cerrando los procesos burocráticos de la educación. Hoy en día la tecnología, Mirko, y este tema de videollamada nos ha enseñado que la burocracia no funciona. Una videollamada no se puede perder porque simplemente no tenemos un presupuesto para poner una videollamada. O sea, las clases tienen que llegar a todos. Pero entonces, esto sí es importante evaluarlo. Definitivamente. Bien. Y bueno, ahora, haciendo también un poquito de análisis, parte de lo que estábamos aquí verificando también o comentando, esto ha tenido una influencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha influido o ha contribuido la educación virtual en la educación básica? O sea, hablando netamente en lo que es, digamos, inicial, primaria o secundaria. Sí, o sea, si tuviéramos que hacerle un análisis FODA en esos momentos de la educación virtual, ¿cómo lo estaríamos desarrollando? ¿O cómo daríamos un FODA en este sentido? Bueno, ya hablamos un poquito de Aprendo en Casa y creo que es una experiencia que es súper analizable, pero vamos a hablarlo en líneas generales, porque creo que en el mundo no hay una experiencia educativa. Entonces, por eso que Aprendo en Casa es una evolución de una experiencia española y nos ven en Latinoamérica como un gran ejemplo. Pero si tú ves en el proceso de la historia, Mirko, nadie, ni la mejor potencia en el mundo, hasta que yo, por lo menos en las fuentes que he podido investigar, nos han enseñado cómo hacer una educación virtual en pandemia. Primero porque no ha existido. Entonces no hay una métrica donde evaluar. Pero yo creo que hay muchas cosas que hemos ganado en la educación básica. Primero, es el acceso a la información de manera inmediata. Justo lo he puesto acá a mi costado ahí. Entonces, el acceso a la información con la tecnología ha logrado que maestros y estudiantes y padres de familia y la comunidad educativa acelere su proceso. Antes esperábamos el libro que nos llegue
antes esperábamos el manual o guía, Las esperábamos separatas. las separatas, las capacitaciones, ¿no? Hoy en día al maestro no ha esperado que lo capaciten a hacer Zoom, Meet, WhatsApp, no, es la misma necesidad o su instinto de supervivencia laboral, vamos a llamarlo así, lo ha hecho salir de su zona de confort a salir a aprender. Entonces, ¿pero por qué? Es información. O sea, hay muchos profes que recién hemos descubierto el YouTube el año pasado. Y el YouTube, ya tiene su década, Mirko. 2005. 2005, Mirko. Wow. Y recién han descubierto la magia del YouTube, ¿no? Entonces, pero la información estaba ahí desde 2005. Entonces, pero nos ha sacado de la zona de confort. La tecnología sigue avanzando, Mirko. Sigue avanzando un montón. Y esa información ya está a la mano. Ya saben lo que siempre se decía, no, el Internet es el futuro. No, el Internet es el ahora. Es el ahora y el día, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Otro punto importante que justo le he puesto más abajo es la reducción de la brecha del conocimiento. Esto ha logrado que niños, maestros, todos, en diferentes especialidades, Mirko, se ha logrado reducir con ese tema de la información esa brecha del aprendizaje y conocimiento. Tú puedes aprender hoy en día, ya conoces la métrica, no conoces la forma. Mira, una de las cosas que yo puedo diferenciar del 2020 y el 2021 es que el año pasado el maestro estaba preocupado en el tema de su metodología con las herramientas digitales. Claro. Ha pasado todo un año y ya lo logró. Creo que cerca del 70%, 80% de los maestros ya lograron ese proceso. Su preocupación ya no es el Zoom, su preocupación ya no es el Meet, su preocupación ya no es la videollamada, su preocupación ya no es el WhatsApp, ya no es su preocupación. Hoy en día su preocupación en este 2021, en el segundo año de pandemia, su preocupación es cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la metodología, la forma, la conexión con él. Entonces, y eso ya lo iba a investigar con la herramienta que aprendió el año pasado, ¿no? Otro valor agregado, Mirko, y esto es también grandioso, es la interculturalidad. El tema digital que nos ha forzado meternos a Internet nos ha hecho lograr e investigar lo que no habíamos investigado en años. No solamente maestros y alumnos, hay alumnos que hoy en día se sientan en una clase, Mirko, y lo vi en una experiencia, te comento, en una experiencia en un colegio de Piura, ¿no? Donde los estudiantes ya son los forjadores del conocimiento, lo que tanto se hablaba en la pedagogía, ¿no? Que el maestro solamente es un mediador del aprendizaje, ya lo vimos ahora en su experiencia. El estudiante se siente y enseña la herramienta digital con la que quiere aprender. Entonces, eso ya es un logro muy apto, ¿no? La interculturalidad, porque hoy en día los estudiantes, y hablemos ahora en secundaria, por ejemplo, ¿no? No sé si te acuerdas tú del famoso Latin Chat, Mirko. Sí. Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿quién no se acuerda del Latin Chat? ¿Tú sabes cuál es el Latin Chat moderno hoy en día? Omegle. Omegle es una plataforma donde, Petro lo pronunció mal en inglés, lo pronuncia tal como aparece en el español, ¿no? Omegle. Antes tú entrabas al Latin Chat, te ponías tu nickname, osito cariñosito, ¿no? Y te escribías, y lo hacíamos a través de usualmente un chat, escritura por texto. Hoy en día lo haces face to face, a través de una cámara, Mirko. Y al azar te elige una persona en el mundo. Esta persona te puede hablar, tú puedes elegir el idioma, te puede hablar entre alemán, te puede hablar en hindú, te puede hablar en inglés, y la interculturalidad puede ser. Que tiene sus pros, tiene muchos pros. Que tiene sus contras, tiene un montón de contras. Pero la interculturalidad está ahí. Hoy en día la tecnología ha abierto que el proceso... Y un maestro ya no te puede decir que el estudiante no puede conocer cuáles son las 7 maravillas del mundo. Ya, porque puedes entrar con la videollamada, con la virtualidad, etcétera, etcétera. Te comentaba lo del Skype, ¿no? Puedes trabajar eso. Otro punto importante que hemos ganado es la globalización, ¿no? La educación se ha vuelto súper global, Mirko. O sea, hoy en día ya un maestro no puede decirme que no puede conocer qué están haciendo en Japón, ¿no? Porque la noticia y la información llega rapidísimo. Pero, claro, ojo, tenemos los fake news, ¿no? Las noticias falsas. Que son tan cuestionadas. Obviamente. Son cuestionadas, ¿no? Por su veracidad. Y no solamente en el mundo, Mirko, sucede en nuestro país, ¿no? Y eso, y lo vamos a ver en un momento en los contras, porque entonces esto es todo el lado bonito. Ahorita vamos al lado oscuro, Mirko, ahorita vamos al lado oscuro. Como Star Wars. Este lado bonito que hemos ganado en la educación virtual
es importantísimo, Mirko, porque ahora un maestro puede compartir su experiencia educativa en cualquier maestro del mundo. Hoy en día un maestro puede compartir lo que está haciendo en Colombia, cómo va en Ecuador, cómo va en Argentina, en Chile, puede ir viendo y puede ir midiéndose. Comparte y aprende, justo va junto con la globalización. Y otro, tenemos un feedback mundial. No, hasta el año pasado éramos el mejor centro, hasta julio, agosto, éramos la mejor experiencia educativa con Aprendo en Casa. Llegado diciembre éramos la peor, ¿no? Porque comenzamos a tener feedback. Pero ¿qué es lo importante del feedback, Mirko? Es que si alguien te dice, oye, esto estás haciendo mal, corriges y mejoras. Eso es lo que hacemos en la clase. Tú haces un feedback con tu estudiante. ¿Sabes qué? Mira, has hecho mala oración, creo que te has expresado de diferente manera, tenemos que corregir esto. Entonces, pero nosotros hemos recibido un feedback mundial sobre nuestro proceso educativo. Y nosotros podemos hacer feedback viendo experiencias educativas mundiales también. Entonces, la digitalización ha agrandado ese tema, Mirko, y nos ha hecho muy enriquecedor. Frey, ¿todo es maravilloso? No, Mirko, todo no es bonito. Creo que no todo es color de rosa. No todo es color de rosa, Mirko. Y acá sí me gustaría compartir a ti y a tus seguidores, a todas las personas que van a compartir esta noche con nosotros, que lo que tenemos que trabajar mucho. Me voy a poner a un costadito para que vea acá, porque esta palabra acá es importante. Desigualdad. El tema de la digitalización en la suma ha mostrado mucha desigualdad. Desigualdad económica, el tema de estatus sociales. Claro. O sea, ha marcado un montón. El tema del privilegio a una educación de calidad. ¿Quiénes tienen acceso a una educación? Y definamos qué es una educación de calidad. ¿Quiénes tienen el acceso? ¿Quiénes no pueden tener el acceso? Otro tema del tema económico también es quiénes pueden tener acceso con un dispositivo. En el tema social han marcado mucho. Yo te cuento una experiencia que también justo en el programa lo vimos. No me acuerdo el nombre del poblado en Perú, pero una maestra que tiene que ir a sacar las fichas que le entrega la UGEL, va al poblado, que camina como 4 horas, deja en el medio de la plaza de armas la caja con las fichas, los niños bajan los lunes al centro poblado y ahí están sus nombres, en bolsitas, recuperan las fichas, los llevan a su casa, esperan la transmisión de Aprendo en Casa en la semana. Luego, al viernes, regresan, dejan la ficha, la maestra va, recupera las fichas, las que llegan, porque envías 10, te llega una, o al final no llega ninguna. Mira esa desigualdad y esa no calidad educativa que tenemos en nuestro país. No te hablo de una invención, es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, eso creo que el tema digital lo ha mostrado. ¿Qué debemos hacer? Mejorarlo, no queda otra. Invertir en procesos. Invertir y trabajar con las comunidades regionales. Creo que hoy en día es un tema de acceso. No tenemos que hacernos los ciegos, lo vemos claro. Y creo que hoy en día tiene que cambiar esto. Otro tema muy fuerte, Mirko, que sí no se ha trabajado muy bien y no se está trabajando, para mí todavía sigue un tema muy fuerte, es el tema emocional. Emoción consciente. Yo creo que veas esta imagen de acá, lo voy al costadito, no sé si está para este lado o para acá está, sí. La segunda imagen. Sí, la segunda imagen. Nuestra generación nos decían, oye, no veas televisión, no, que te vas a aburrir tu mente, todo el día viendo televisión, hijito, ¿qué pasa? No sé si te acuerdas de la generación de nuestros papás que nos decían cada rato, ¿no? Por los contenidos que se emitían, definitivamente. Por los contenidos que se emitían, pero no solamente por contenido, Mirko, simplemente porque te ponía estático, te sentaba y te quedabas mirando ahí. Puede ser un contenido muy educativo, definamos educativo. Claro. Puede ser muy, muy creativo, muy divertido, pero igual te tenía estático y te quedabas ahí anodado. No había una actividad en movimiento, no había un tema disruptivo, no salías a observar algo más, sino te quedabas estancado ahí. Pero ese tema emocional también, ¿quién acompaña a los estudiantes? En un proceso de enseñanza-aprendizaje, Mirko, creo que lo más grande, y eso es una falencia en el Perú, creo yo que es un tema cultural, y hablamos de educación inicial, Mirko. Cerca, ya hoy en día es oficial, cerca de casi el 50% de instituciones educativas particulares de inicial está cerrando. Cerrando porque el padre de familia piensa que no es importante llevar la educación inicial, porque en la ley de educación inicial dice que el niño puede entrar a primer grado sin necesidad de aprobar inicial. No hay repitencia, no hay ese tema. Entonces,
no manda a inicial, no lo necesita, y lo mandamos de frente, porque pensamos que solamente es contenidos, y la educación no es contenido. Entonces, este tema emocional nos va a cobrar una factura, Mirko, en adelante. Esas nuevas generaciones hoy en día que están perdiendo, literalmente, están perdiendo ese espacio de interacción con amigos, personal, amical, social, nos va a cobrar factura en adelante. Entonces, si no hacemos algo por eso, y ojo, no hablo de Perú, Mirko, ¿eh? No solo de Perú, hablo a nivel educativo mundial. Bien. Nuestros niños están encerrados, y esta generación que está encerrada por 2 años, porque es un ataque emocional y psicológico. Definitivamente. Entonces, eso, Mirko, nos va a preocupar, ¿eh? Esta generación, evalúalo de acá a 5 años, cómo van a crecer. Esos niños que están en 5 años, 4 años, que están pasando a iniciar sus 2 procesos. Esta pandemia no acaba este año. No. Bill Gates lo acaba de decir hace poco en una conferencia, que él calcula que recién para el finales de 2022, inicio de 2023, sí. Y eso es. Y eso es. Dios mediante, sigamos con los procesos adecuados, que no se dan hasta ahorita, podamos salir. Pero ese es un tema importante, mira, desigualdad y emocional, grande. Y no solamente con los alumnos, Mirko, a nivel educativo con los maestros. No hay un soporte emocional con los maestros. El maestro ha trabajado ya no 24/7, trabaja 48 horas 7 de la semana. O sea, ya no está ese respaldo que teníamos antes. Entonces, esa es información del ser humano, porque no, en la educación formas personas. Mirko, Sí. para no hacer larga esta pregunta, probidad académica también es importante. Las fake news que te comentaba hace rato, ¿no? Las fake news. ¿Dónde sabemos qué información es válida o no hoy en día con todo lo que aparece? Cuando tú ves, cuando empezó la pandemia, ¿no? Y el tema de la vacuna, bueno, al inicio de la pandemia era, no sabíamos nada de la pandemia y te llegaba cualquier noticia del WhatsApp, por el Sí. WhatsApp, y todos decían, eso es correcto, mentira. Recién nos enterábamos meses después. Entonces, el tema de probidad académica sí es importante. O sea, no tenemos que dejarnos llevar por información falsa. Y eso nos marca un montón, a nivel de todo. Y otro es la brecha digital. La brecha digital también hay tecnologías y tecnologías que en nuestro país nos están dando. Desde un simple acceso, Mirko, creo que hoy en día, así como todos tenemos el derecho de tener luz y agua vital, tenemos que tener el acceso a Internet. Claro, definitivamente. Entonces, eso. Tenemos fibra óptica, Mirko. Hace 10 años tenemos fibra, no, mentira, casi 15 años tenemos fibra óptica. Tenemos una transversal que cruza todo Perú, pero está tirado ahí, nadie lo utiliza. Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces, para cerrar el tema de la parte oscura de la educación virtual, creo que uno de los sectores más afectados, Mirko, en el tema de educación virtual, está en el nivel inicial y primaria baja. Porque, uno, no hay recursos educativos, no me pueden medir en Finlandia, no hay recursos educativos hoy en día para esos niveles. Porque el niño a esa edad no necesita tecnología, necesita interacción. Entonces, eso no lo va a cubrir la tecnología. Y esas generaciones no van a cobrar factura a nosotros más adelante. Entonces, ese es un punto para evaluarlo, Mirko, muy grande. Hablabas de intercambio cultural o interculturalidad. Y esto también ha incomodado a mucha gente porque cuando uno chatea o cuando uno se comunica mediante WhatsApp, sea vía Messenger, esto ha afectado bastante al lenguaje y esto mucha gente lo ha criticado, ¿no? No sé si tú también por ahí lo has escuchado. Ya no escriben las palabras completas o las abrevian y de manera inapropiada. Entonces, el profesor de lenguaje o de comunicación ve que esto afectaría bastante al estudiante, ¿no? O sea, porque le está mutilando, ¿no? La comunicación o alterando en ese sentido. Aquí tenemos que ver dos cosas también, Mirko, dos cosas importantes. Pero tenemos que ser muy objetivos al verlo. El mundo está cambiando, ha cambiado rotundamente. O sea, lo que llamamos normalidad no es normal. Y lo que se va a venir, la nueva normalidad, no va a ser normalidad, va a ser todo nuevo. Y todos estos cambios acelerados va a tener sus consecuencias. Pero no es una consecuencia negativa. O sea, es decir, los estudiantes hoy en día, ¿cómo aprenden más rápido? ¿Dándole 500 lecturas o dándole una lectura que le interese? Porque es la nueva generación, el nuevo mundo. El tema del lenguaje
sí es un tema que tenemos que ver cómo nos comunicamos. Pero yo tengo un ejemplo, mira, justo revisé un sílabus de una universidad hace poco, en una consultoría educativa, sobre de proceso de innovación y aceleramiento técnico, ¿ya? Y estos futuros ingenieros de sistemas que ya trabajaban en sistemas en un programa para adultos, no voy a mencionar la universidad porque no lo voy a quemar, pero en un programa para adultos, estas personas ya trabajan evidentemente en la cancha y solamente lo que necesitan es ese proceso para obtener el título profesional, ¿no? Entonces, en el mundo real, donde ellos trabajan, cuando necesitas algo y cerrar un protocolo o un proceso, tu comunicación tiene que ser súper hábil, metodologías ágiles, ¿no? Ya no puedes enseñar un proceso donde una redacción, no sé, de repente choco con alguien, pero ya no. ¿Quién escribe una carta hoy en día? Claro. O sea, ya no escribes una carta, ¿no? O sea, Claro. las humillas, sí, o sea, por supuesto, no el saludo, pero sí, Mirko, Mirko, se me cayó el sistema, se me cayó ahorita el servidor. No te voy a mandar un correo y decirte, estimado Mirko Collao, por el medio del presente, saludarlo y a la vez comentarle que el día de hoy el sistema se ha caído y los bancos en el Perú no están funcionando. Espero, por favor, se pueda comunicar conmigo en el plazo de las 24 horas y mencionarme. Entonces, hay procesos que ya tenemos que cambiar. Lo del pasado, por eso te decía, la educación, la vida, hoy en día va de la mano con la evolución del hombre y la evolución del hombre va de la mano con la tecnología. Entonces, eso ahí. ¿Vamos a tener pérdidas? Tenemos pérdidas. El tema de comunicación oral y comunicación escrita. Pero ojo, Mirko, los chicos, vamos a decir, los estudiantes hoy en día de educación básica, sí, su forma de redactar va a cambiar, pero su comunicación lingüística y aprendizaje de idiomas se ha triplicado. En nuestra generación, Mirko, somos 30 y tantos por ahí, 40 y tantos, ya casi la generación base 4, casi, máximo ¿cuánto? Un idioma, 2 idiomas, por ahí, y eso que tenías que ir a una academia, ¿no? Hoy en día. Pero hoy en día los estudiantes, veamos un estudio en general, practican más rápido los idiomas y lo aprenden más rápido por ese tema de interculturalidad. Ganas aprendizaje y tienes que tener una pérdida. No puedes ser un bote lleno de conocimientos. Los contenidos van a cambiar también. La vez pasada también pasaba un proceso de evaluación de docentes. Me tocaba evaluar para un docente en los primeros grados de tecnología. Y todos llegaban con su metodología a decirme las partes de la computadora. Pero un niño ya no conoce una computadora. Un niño conoce una tablet, conoce un celular. Y que sepa que es un CPU y un monitor no le va a cambiar el mundo. Entonces, hay cosas que tenemos que nosotros tenemos que adecuarnos al nuevo aprendizaje. Hace poco, por ejemplo, otra experiencia que acabo de ver también, en los cursos generales de una universidad, los mandan a leer, no tengo nada contra el Quijote. Me parece que es un libro muy bueno, que lo hemos leído tú y yo en el colegio, claro. Pero creo que hoy en día deberíamos evolucionar ese conocimiento. El Quijote no es la base de todo, hay más libros, se siguen escribiendo libros por mejores libros, voy a llamarlo así, mejores libros, que pueden cubrir el tema de Quijote. Ahora, muchos conservadores, muchos me dirán que sí, de repente me van a destruir hoy en día por decir que el Quijote no, pero personalmente pienso que podemos ponerle mejores casos de literatura, ¿no? Pero Cervantes tiene más obras, obviamente, definitivamente. Ahora, y todo Cervantes no significa que por no leer una obra de Cervantes no va a tener una lingüística y una forma de redacción del español de la mejor manera, ni el castellano. Definitivamente. ¿Me entiendes? Porque creo que ya hay personas que han logrado superar el tema de Cervantes, ¿o no? Sí. Tenemos premio Nobel. ¿Cuántos libros de premio Nobel hemos leído? Entonces, igual, en el tema de las ciencias. O sea, no sé si he dado cuenta que hoy en día los chicos cuestionan y aparecen hasta los memes. El meme hoy en día es una forma de comunicar del estudiante. Ellos no te van a pintar paredes, ellos no van a tomar universidades. Es forma de reaccionar que para nosotros nos parece escandalosa, nos parece diferenciada, es a través de esta forma de comunicarse, ¿no? Y ellos ponen un día más viviendo sin utilizar el máximo como un múltiplo. Y dice, yo me voy un día más y me he ido a la tienda y no le he pedido, como en la clase de matemáticas, no sé si te acuerdas, decía, ajá, Mirko va a la tienda y compra 1000 piñas. ¿Cuándo has comprado 1000 piñas? ¿No?
¿Cuándo has comprado 1000 piñas? Nunca has comprado 1000 piñas, ¿no? O sea, Nadie. está descontextualizado y ese es el término hoy en día en la educación. La digitalización, Mirko, educativa tiene que ser contextualizada. Y es por eso que a los conservadores, a la generación diferente, nos corta este esquema, ¿no? Nos choca. No solamente han evolucionado la educación, como lo hemos visto ya de manera virtual, sino también tú y yo sabemos muy bien como docentes o como parte de esta nueva generación que hoy en día ya recurre a lo que son las tecnologías. La educación no solamente es software, también es hardware. Y parte de ello definitivamente vienen a ser las TICs, ¿no? O sea, es decir, cómo y cuánto ha evolucionado los TICs con respecto a la educación, tal como lo estamos apreciando ahora en estos tiempos. Las TICs, como hardware me comentas. Tanto como hardware o como software. Un montón, pero mira, primero voy a quedarme con estas imágenes. Acá hay una imagen que justo lo vi hoy día en un post en Facebook, dice, mamá, me voy yendo a clases, ¿no? Y mira, dos realidades diferentes. Una persona que tiene un hardware con la educación privilegiada, una laptop, y un niño subiendo a un cerro que hoy en día aparece una fotografía en un poblado del Perú, ¿no? Acá abajo un niño aburrido, que tiene la mejor tecnología del mundo, está aburrido y no encuentra la didáctica. Este año estuve por Cajamarca, Mirko, en verano, estuve una vuelta por ahí en una escuela, justo fui a ver un tema de tecnología también, ellos están haciendo educación presencial, solamente dan martes y jueves, donde todavía el COVID no llega, y comentarte, Mirko, que hay zonas en el Perú donde el COVID ni siquiera se suena, para que te des cuenta cómo es el tema de comunicación. La mascarilla ni siquiera se conoce en zonas del Perú. Y esto fue parte de una escuelita, mira que logró observar ahí, compartí un rato con ellos, y ellos tienen su educación presencial, pero pauteada, ¿no? En verano se van martes y jueves, y hasta que el profesor logre conectarse y estar el tema ahí. Entonces, pero este tema del hardware, Mirko, mira, y acá hay una imagen que lo tomé de Google for Education, de un celular, ¿no? Haciendo una clase y transmitiendo en una pizarra de tiza, que me pareció justo y necesario hacer esta comparación. Mira, claro. Usas la tecnología, que imagino que estás grabando para el internet, haciendo un en vivo, pero usas tu pizarra de tiza. Ojo, que puede estar bien, que puede estar mal, eso no está en telejuicio. Lo que sí podemos comentar ahí, Mirko, que está usando tecnología. La pizarra de tiza puede ser tan un medio tecnológico que no solamente lo podemos definir tecnología a lo que va hacia una pantalla. Claro. No, hay experiencias educativas en el mundo que, por ejemplo, usan la educación no presencial, pero no es digital. Van a la escuela y a la escuela trabajan y desarrollan actividades que lo van a hacer en otro lado. A mi espalda estoy mostrando en un momento un comercial de Apple sobre el iPad, ¿no? Y el maestro va a comentar, va a dejar una tarea, ¿no? Pero tú ves una clase aburrida, pesada. Es una clase tradicional, porque, pero ¿cómo defines una clase tradicional? Porque están en filas, ¿no? Claro. Tienen los 50 ahí sentados y el maestro está haciendo ahí. Justo son el timbre y dicen, ya, ¿sabe qué? Investiguen sobre la gravedad, ¿no? Y expongan como ustedes crean. Van a usar su tecnología, pero acá viene una parte importante. Mira, y me gusta el comercial porque los chicos van a buscar un espacio, mira, tú ves, y van a salir a hacer experiencia. Hoy en día la educación, la herramienta, el hardware, el software, solamente es una herramienta, Mirko, para concluir los aprendizajes. Mira, ellos grabaron la caída de la sandía, van a hacer más experiencias, van a seguir. Y es que eso es la educación. Hoy en día, claro, la virtualidad nos ha mandado a encerrarnos, Mirko, pensando que si no tenemos una buena computadora no tenemos tecnología en la escuela. Y eso es falso. Es cómo utilizamos la herramienta, hardware, software, lo que quieras llamarlo, en la educación. Claro, porque un buen programador, lo sabemos tú y yo, no necesita de una i7, una i9, le bastaría con una Pentium 1, Pentium 2 o Pentium 3 para poder programar y lo haría perfectamente. Lo haría perfectamente dependiendo del propósito que quiere hacer. Claro, pero lo haría. Claro, necesito un software, no necesito tener una supercomputadora, puedo hacerlo en Scratch, puedo diseñar.
Pero entonces, en esto sí quiero remarcarlo y decirlo, o sea, la herramienta, el hardware y el software no es prioridad para definir una escuela innovadora. Lo que es prioridad es darle al maestro herramientas para construir una escuela innovadora. Y ojo, una escuela innovadora no es la escuela que tenga los mejores equipos electrónicos en el mundo. Te lo digo, te lo comparto con mucha humildad y experiencia. He estado en varias escuelas en Perú. He podido observar procesos de aprendizaje muy grandes y aún así seguimos en el proceso tradicional. Porque pensamos que porque tenemos robots metidos en nuestra clase, ya nuestra clase es innovadora y seguimos dando que el chico siga exponiendo, ¿no? Y eso no es innovación, Mirko. Innovación es encontrar la transformación de un proceso a mejor. Entonces, esto tiene que cambiar. Al costadito te he puesto el 2020, justo, mira, 5 tendencias de la educación en el 2020, lo que pasó el año pasado, ¿ya? Si no se logra ver, yo voy a tratar de explicarlo un poquito. Interacción online. Hoy en día todos tenemos que ser, no voy a llamarlo youtubers, ¿ya? Pero todos tenemos esa interacción práctica, rápida. El estudiante hoy en día su mundo es virtual y tienes que tener una interacción súper online. Tienes que tener profesores calificados. Tenemos que capacitar al maestro. Mirko, la mejor solución de hoy en día para cambiar la estructura del país es con el tema de la educación con los maestros. Trabajemos en maestros. Certificar a los maestros. Y esto hoy en día también a nuestros estudiantes les está dando voz y voto, Mirko. Porque ellos son los que dominan las redes. Y ojo, el mundo hoy en día sí está haciéndose basado en el tema de las redes. Yo, para hacer una pausita acá, me gustaría recomendar, hay una serie que está puesta en Netflix, si se pudieran ver a tus seguidores, que se llama El dilema de las redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto está influyendo hoy en el mundo para decisiones educativas, económicas, etcétera, el tema de la influencia de la red social? Entonces, para cerrar esta pregunta, Mirko, no necesitamos, tener la supercomputadora ni el super software. Lo que sí necesitamos hoy en día es darle la herramienta al maestro para que él pueda dominarla y cambiar el concepto educacional. Eso tenemos que hacer, Mirko. Si no, vamos a quedar simplemente en el hacer y no vamos a hacer nada más que eso. Se queda en la moda y la educación no es una moda. Ahora, con respecto a lo que habías comentado de que habías tenido esta experiencia en Cajamarca, y lo estamos comentando anoche también con un amigo, que también es docente, la diferencia, no sé cómo ahora ya, tú lo sabes también que hoy en día lo que se quiere es que para abril ya haya un retorno a clases presenciales de modo gradual, con lo cual la gran mayoría no estamos de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo. Y nos comentaba este amigo de que así como tú lo has tenido la experiencia en Cajamarca, él también en el interior, si no me equivoco, en la selva, hay también clases presenciales, y yo le hacía la acotación, pero ten en cuenta que en provincias la concurrencia, el alumnado no es como lo es en Lima. O sea, en Lima, como sabemos, tenemos un gran número de alumnado. Hablamos de fácilmente de 30 o de 40 alumnos por aula, que en provincia serían pues entre 10 o 20, ya en el peor de los casos. No sé cómo tú lo podrías considerar eso. Partimos de un tema importante. Perú no es Lima, Lima no es Perú. Perú tiene que verse por todas sus regiones y departamentos y evaluar por cada una de ellas. Yo creo que hay muchas políticas, hay escuelas que sí están aptas para volver. Hay ciudades que necesitan tener el tema presencial y hay ciudades que no pueden tener el tema presencial. Hay ciudades que están adaptadas para un mundo presencial. Sí, ahorita sí. En una educación presencial, sí. ¿No? Pero hay ciudades que no se pueden hacer. Hay regiones que no se pueden hacer. Yo creo que, y es un tema de política de Estado, Mirko, pero sí es necesario para cuidar esa nueva generación de peruanos en la educación, tenemos que volver a una educación presencial. Nuestro trabajo es pensar cómo hacer que esta educación sea segura, claro, pero también
ser responsables porque no todas las ciudades del país pueden tener una educación de vuelta en aula. Entonces, eso sí es importante. Eso sí me gustaría que se quede claro. Por ejemplo, mira, con el tema de las playas, había ciudades en el litoral de Perú que no llegan pues ni a 600 habitantes, Mirko. Sí. No llegan ni a 500 habitantes. Y ellos solamente viven de la pesca artesanal. Y en esa pesca artesanal confluía toda su economía. Claro, porque es Y de lo aún que así le cayó la sanción porque piensan que es como Lima. ¿Entiendes? Y allá ni siquiera, o sea, la cantidad de contagiados era mínimo. Porque es una ciudad, una caleta alejada de las zonas de infección. Pero creo que en el tema educativo tenemos que tener mucha pinza y evaluarlo bien. ¿Hay escuelas que están preparadas? Sí, hay escuelas que están preparadas. ¿Hay ciudades que no están preparadas? Sí, hay ciudades que no están preparadas. Esto tiene que tomarse con pinzas, pero sí, por un bien social. Yo digo por un bien, por cuidar la educación. No por el tema del contenido, Mirko, porque el contenido lo van a aprender después, claro. sino por cuidar el tema emocional de los estudiantes. Tenemos que volver al contacto de aula. Pero si el maestro piensa que va a volver al aula para hacer lo mismo que hizo hace 2 años, mejor que no vuelva. Que no vuelva. Porque si tienes la oportunidad de volver a una educación presencial, no lo metas a la carpeta. No lo debes hacer. Llega a hacer otro tipo de experiencia abierta. Mira, hay escuelas, acá en Lima, hay un nido jardín, no le voy a hacer el cherry, pero lo puedes encontrar en Facebook. Hay un nido que está en Villa El Salvador, si no me equivoco, o es en Lurín, pero hace una educación experimental. Lo reúne en la calle y a un distanciamiento. Y hay esa interacción. Hay experiencias con otros países sobre la educación presencial donde se ha logrado mantener eso hoy en día. Las clases fuera, no se ha visto las clases en el parque. Sí. Entonces, tienen que darse eso, porque necesitamos el ser humano. Déjalo, saca de lado el tema político, el tema educativo, saca el lado económico, saca todo. El ser humano, por esencia, es un ser sociable. Social. Y si le quitamos la sociabilidad en su proceso de formación en los niños, estamos construyendo todo menos un ser humano. Y eso nos va a costar factura en un futuro al mundo y al país. Entonces tenemos que evaluar muy bien eso. O sea, tenemos una gran responsabilidad, muy grande. No solamente salvar la economía, porque claro, o sea, abren los colegios, la economía se mueve, hay mucho factor económico que mueve la educación en el Perú, pero no es por eso, salvemos lo que realmente queremos hacer, la educación en los niños. Eso sí es preocupante. Definitivamente. Claro que sí. Bien. Bueno, la verdad es bastante preocupante ese aspecto, ya que por todo lo que hemos comentado. Y algo también que yo quería comentar aquí, muy importante, era la forma, lo que tú has comentado, ¿no? Lo que tú has dicho es que debemos nuevamente, o sea, venir reinventados. O sea, el maestro ya no puede volver a las aulas, sino tiene que cambiar. Porque de lo contrario, volver a lo mismo. O sea, esto tiene que ser una lección para todos. O cambiamos, no hay otra. Muchos piensan que algunos, ¿no? Se aferran a la idea de volver a la normalidad de antes y sinceramente no va a ser así. No sé tú cómo lo ves. No, es que, pues te voy a repetir, el mundo, la vida, te ha mandado a cambiar, te ha obligado. Te dice, ya no puedes seguir así, cambia tu forma de vivir. Y eso la pandemia, si lo vemos por ese lado, nos ha hecho. Mira, nos ha mandado, amigos y amigas, la pandemia es como un reset, nos ha mandado a resetear. Nos ha mandado al inicio, si hablamos de educación, al inicio de la educación, donde nace el amor. ¿Y dónde es eso? En el hogar. Ha regresado a los chicos a su casa, antes que vayan a la escuela, para que de nuevo, en el amor de la familia, se construya otra vez una nueva sociedad.
y luego recién está inyectando los maestros por el tema virtual, para que después vayan otra vez a la escuela. Y si vamos a volver a la escuela con un proceso tradicional, instruccional, hacer lo mismo, simplemente no hemos aprendido nada. Si en este tema de pandemia, Mirko, no hemos aprendido a hacer un tema de reciclaje ecológico, no hemos aprendido nada. Si en este tema de pandemia no hemos aprendido a respetar a hombres y mujeres por igual, no hemos aprendido nada. Si en este tema de pandemia no hemos visto al otro ser humano que debe ser mío, con ojos de caridad por un mundo mejor, no hemos aprendido nada. Si esperamos salir y destruir el mundo, mira, ¿cómo es? La primera pandemia nos encerró y los niveles de contaminación en Lima bajaron. Sí. Completamente. Las playas comenzaron a tener otro color. El cielo de Lima, Lima gris, que era conocida desde que nació la Lima gris, no hubo Lima gris en un mes. Porque desapareció, porque todos cerraron. Entonces, ¿quién es el problema que tiene que cambiar? Nosotros, nuestros hábitos. Y la educación nos ha mandado a nuestra casa para cambiar los hábitos. Primero como padres, somos responsables de este cambio. Luego la escuela es corresponsable. Si volvemos a salir y hacemos la misma estructura. Si todos pensamos salir de nuevo a ver la vida como lo veíamos antes, no hemos aprendido nada en la pandemia. Ahí que nos cae un meteorito, estimado Mirko, y una vez cambiamos todo de cero. Pero creo que esta pandemia, no lo voy a ver un tema religioso, pero creo que como en un proceso se dio, ha reseteado el mundo para volver a hacerlo. Y si no aprendemos nada de esto hoy en día, primero porque estamos educando en la casa a nuestros hijos, a nuestras esposas, familias, esposos, todos estamos cambiando el mundo. Estamos viendo nuevas formas de negocio, nuevas formas de reinventarse. Y si no aprendemos nada de esto, para salir al mundo y hacer la misma tontería una vez más, simplemente no hemos aprendido nada. Entonces, creo que hoy en día es una gran oportunidad para cambiar el mundo. Y si no lo hacemos desde la casa, no hay forma como hacerlo después. Ahora, además de todas las TICs y todas las herramientas que conocemos, ¿tú podrías definirnos qué es una plataforma virtual y cuáles son las plataformas más apropiadas para desarrollar una enseñanza virtual apropiada en el nivel básico exclusivamente? Porque tú sabes que hoy en día utilizamos diferentes métodos, plataformas, pero más que nada nos enfocamos en el básico, porque lo que se quiere es, hoy en día, como tú ya lo has bien mencionado, adaptarnos, cambiarnos, evolucionar, pero yo creo que la gente debería saber primero qué cosa es una plataforma y cuál de estas plataformas sería la más apropiada de acuerdo a lo que tú has experimentado, lo que has visto a lo largo de tu trayectoria como docente. Listo, Mirko. Bueno, te voy a poner acá algunos ejemplos. Lo he puesto como la más popular es, Mirko, ¿ya? Porque en sí, primero la plataforma es un espacio donde te ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. No lo es todo. No es el 100% de la educación. El tema que el año pasado, y esa virtualidad nos ha enseñado que es nuestro salvador, nuestro salvavidas. ¿Ok? Pero, ojo, o sea, es una de mil. De 1000 acciones que podemos hacer para educar. Pero la plataforma digital no lo es todo. ¿Tú puedes educar por radio? Puedes educar por radio, sí. Y no necesitas una computadora. ¿Puedes educar por televisión? Sí. Y no necesitas nada más. También. ¿No? Pero es que también nuestros sistemas sociales, económicos, nos llevan a entender que sí, claro, porque también mueve plata, pues, ¿no? O sea, una plataforma, uno te lleva a internet, necesitas un equipo digital, selecciona un celular, tableta, computadora, etcétera. Toda una inversión. Te mueve, claro, toda una inversión. Y obvio que a las grandes empresas o a los inversionistas no le va a convenir que no lo utilices. Entonces tenemos que también ver ese lado. En el fondo, educación, ¿qué necesitas para educar? Un maestro y un estudiante, nada más. Claro. Es más, si quieres verlo más frío todavía, necesitas una persona que quiera aprender y una persona que quiere enseñar. La sinergia de estos dos hacen el proceso de enseñanza. Claro, el resto ya es complementario, nada más. Es complementario. Y esto que detrás mío son complementarios, ¿ya? Y lo voy a poner así porque se han vuelto los más famosos y populares en el mundo. ¿Listo? Bueno, tienes a Google Classroom con la plataforma G Suite. Vamos a ver si tenemos algo para... Que depende mucho, maestros se conectan contigo y también van a aprender. Google Classroom tiene su Teacher Center, Google for Education. Acá también te puedes certificar. Es un proceso de aprendizaje de las herramientas. Puedes llevar los cursos.
Y trabaja todo lo que trabajas en Gmail, ¿no? Google Docs, Forms, Slide. Hay una linda experiencia educativa, colaboradora en el mundo. Ahorita se ha vuelto en una de las plataformas más populares del mundo. Tiene sus pros y sus contras. En una experiencia educativa ayuda un montón. Yo he podido asesorar a varias escuelas que agreguen su Google for Education y puedan tener también su espacio de aprendizaje con ellos. Hemos certificado maestros también. Les he logrado que logren su Google for Teacher para ellos también y puede tener. Otra plataforma, pero eso es con Google, ¿no? Google es una herramienta que también la escuela puede obtener y la puede tener, o sea, y se adapta para todos, ¿no? Tienes ahí tu Classroom y dentro de eso tienes tus clases, tus videollamadas con Meet, entonces, pero su herramienta básica es el Internet, como la que tenemos acá. Entonces, la tecnología mínima que necesitas eso es tener Internet. Esas tres plataformas que estamos acá. ¿Alguna ¿Listo? velocidad en especial, disculpa? O sea, 20 No. megas. La especificación técnica mínima del Internet. No es que tengas que pedirte algo, o sea, que corra tu Google Chrome, suficiente, ¿ok? Y listo. La otra, por ejemplo, a nivel de Microsoft, y para mí, yo voy a reconocerlo, soy un Microsoft lover, y Microsoft también tiene su Teacher Center, ¿no? Tiene su Microsoft Education, su espacio de educadores Microsoft. Está en inglés, pero también está en español, Mirko. Tú te puedes registrar con tu cuenta corporativa o tu cuenta @hotmail, si aún lo tienes. Tienes cursos K12. A diferencia de Google, Google también tiene certificaciones Google Educator 1, Google Educator 2, Training, se ha vuelto popular, pero Microsoft por ser Microsoft, sabes que Microsoft es una corporación mundial muy grande en educación y es de paga también porque tienes el Office 365, tiene una línea de carrera y educativa muy fuerte, ¿no? Pero el respaldo y el soporte es impresionante de Microsoft, ¿no? Yo también llevo unos cursos acá, también he puesto escuelas que utilicen este medio tecnológico. Si tú me preguntas, Frey, ¿con cuál te quedas? ¿Con Google o con Microsoft? No te voy a decir, pero creo que Microsoft tiene algunas diferencias pedagógicas más marcadas, ¿no? Y otra, en tercera, para mí, no en orden, sino creo que una opción más es Blackboard Collaborate, es privada. Blackboard Collaborate, mi estimado Mirko, es una evolución de Moodle. Moodle que es completamente gratis para el mundo. Entonces tú, Mirko, tú puedes hacer tu plataforma Mirko Collaborate más adelante. Yo hago Freddy Collaborate también, porque puedo coger directamente de Moodle y yo lo personalizo y luego lo más tecnológico. Claro, yo lo privatizo, ¿no? Y lo puedo dar a las escuelas. Pero la plataforma es amigable también, pero necesita un porte técnico constante. Tienes que tener un personal adicional para hacerlo. Pero en la diferencia de Classroom y Teams, que Classroom tiene atrás a Google, a toda la infraestructura de Google en el mundo, o sea que es impresionante, y Teams tiene toda la infraestructura de Microsoft atrás también, ¿no? Y los dos, creo que entre Google y Microsoft son dos buenas oportunidades para la escuela, ¿no? Igual, si por ahí alguien está interesado, mire ese video, lo puede apoyar e implementar en sus escuelas, cualquiera de las dos plataformas. Hay procesos muy prácticos para hacerlo. Las dos te entregan correos para todo, Mirko, ¿eh? Para toda la institución educativa, te da tu dominio, tu hosting completamente libre para toda la institución educativa y eso se puede construir de esa manera, ¿no? Entonces, estas dos plataformas ayudan mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, dentro de cada una, por ejemplo, entre Classroom y Teams, cada uno tiene su propio centro de videollamada, sus propias apps, tiene sus propios ejecutables para poder trabajarlo. El de Teams va muy bien con Word, Excel, PowerPoint, el tema de nube es espectacular. Classroom también con sus hojas de cálculo, con sus docs en línea, con sus formularios, o sea, para los dos hay súper buenos. O sea, yo creo que con estas dos hoy en día una escuela se digitaliza y puede transformar completamente. Pero, ojo, tiene que haber un acompañamiento no solamente técnico, Mirko. El problema del 2020 que he visto yo en muchas escuelas es que solamente los directivos dicen, ya, hay que poner la herramienta, la plataforma, le instalamos la plataforma, pero se olviden sus maestros. Tiene que haber un acompañamiento pedagógico, tecnológico, un acompañamiento pedagógico digital, porque claro, no es un proceso de instrucción. Debemos quitarnos la cabeza que no solamente el niño aprende por instrucción, el profesor no aprende por instrucción, tiene que saber aplicarlo, tiene que compartir experiencias con otras escuelas, cómo les fue. Eso es enriquecedor. Porque también piensa que estas herramientas mañana se van a acabar y nacen otras nuevas herramientas. Entonces, ¿con qué experiencia te quedas? ¿Con qué experiencia educativa vas a quedarte en este espacio, Mirko? Y es importante que existan este tipo de herramientas, que exista una variedad.
Lo sabemos tú y yo muy bien, porque de esa manera la gente dirá, bueno, de repente esta herramienta no me agrada por estas razones, mejor opto ello, ¿no? Es como cuando ocurría, por ejemplo, algo brevecito, un paréntesis, cuando enseñamos diseño gráfico, me decían, ¿no? El dilema, el clásico, ¿no? ¿CorelDRAW o Illustrator? ¿Por qué software por el cual me animo? ¿CorelDRAW o Illustrator? Y yo siempre decía, por el cual tú decidas. No hay software mejor o peor, es simplemente donde tú te sientas más cómodo. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, donde la gente se sienta más cómoda, porque a fin de cuentas todo va a ser útil, o sea, todo va a servir, todo suma, Freddy, lo sabemos tú y yo muy bien, ¿no? Sí, aquí Por no hay supuesto. más, no hay menos. Simplemente donde tú te sientas mejor o cuál va a ser más aprovechoso para ti y suficiente. Asunto arreglado. La tecnología es solamente una herramienta, Mirko. El valor agregado, el valor del arte, el valor de la inteligencia está en el ser humano. Entonces, bueno, lo que tú me comentabas, el dilema, ¿no? ¿Core o Illustrator? No, mejor entrenamos a la persona, al artista, a dibujar en cualquiera de las herramientas. Eso tiene que ser el objetivo, ¿no? ¿Google o Teams? No, primero veamos la necesidad de la escuela. Claro. Partimos de ahí. Entonces, ese es un punto importante, Mirko. Seamos sinceros, Freddy, cuando hablamos de este tipo de educación, siempre está de por medio los costos. Mucho se cuestiona los costos de esta educación. Los padres de familia lo ven de una manera mucho más lucrativa por parte de la escuela o del Estado, según como fuera el caso. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que esto requiere una preparación. Lo has notado tú, yo también lo he visto. Que esto es toda una anticipación, una preparación, que no es lo mismo a la clase presencial o a los materiales que se recurren. Entonces, esto ya tiene un valor agregado por obvias razones. O sea, este material no es que tú simplemente lo encuentras en internet, lo descargas y ya está. No, lo encuentras en internet, lo adaptas y o en el mejor de los casos o en el peor de los casos también tú lo puedes elaborar. Y a esto va justamente esta duda o esta pregunta en la cual nos enfocamos, ¿no? ¿Es verdad que la educación virtual tiende a reducir los costos de los estudios, las sesiones o evaluaciones, o por el contrario, se tiende a incrementar, que es algo que les preocupa económicamente hablando a los padres, como tú lo bien lo has podido notar? Es una tecnología, Mirko. Tu pregunta va, por ejemplo, para ser más específico, Mirko, a los colegios. Por ejemplo, si mi educación es virtual, debe ser más barata que una presencial. Claro, más que nada en la escuela, ¿no? Porque como te digo, muchos padres se han sorprendido, ¿no? De repente tú por ahí Ah, lo has ok, notado. Claro, pues ok. cuando se empezó la educación en virtual, dijeron, pero ¿por qué van a ser más caras las clases? ¿Por qué no van a costar más si no Si no van a se, ir? si no se paga luz ni agua. Si no se paga ni luz, Claro. imagínate. Eso, bueno, en dos posturas, Mirko. Yo también soy padre de familia. Soy padre de familia, tengo dos estudiantes y soy maestro también a la vez. Entonces, siempre cada uno jala su conveniencia. O sea, todos vamos a jalar nuestra conveniencia. Pero tenemos que ser muy objetivos, Mirko. El maestro lo estábamos viendo como que el que va a dictar su clase y termina su clase y se va. La pandemia y la virtualidad ha hecho que el maestro triplique esfuerzos. Antes para enseñar un concepto, ibas a tu salón y exponías, y si no aprendía el chico le ponías 5. Y no te preocupabas. Ahora cambias de metodología. Las capacitaciones que antes las hacías en cada 3 años, 2 años, hoy en día lo haces a diario. Entonces, creo que el valor agregado cambia ahí. No, la escuela no cobra por un tema de tiempo, ¿cierto? Es más, hoy en día el Estado ha puesto políticas de sinceramiento y transparencia de los gastos, pero creo que también una plataforma cuesta, amigo. Cuesta el desarrollo, cuesta la implementación, cuesta también el proceso. Pero creo que acá es muy importante que el colegio o las instituciones educativas tengan que transparentar sus gastos. Es un tema también de usuario, no de cliente. Si tú ves que no estás de acuerdo con el producto, simplemente cambies de producto. Yo creo que es un tema de valor agregado. Creo que todas las soluciones económicas se conversan y se solucionan. Pero lo que no podemos justificar, porque también he visto casos, Mirko. Estuve en una reunión de padres en una escuela, en un asesoramiento que estuve haciendo, y un padre, mira, el ejemplo, ¿eh? No voy a decir el nombre del colegio, pero fue así. Yo estuve en la reunión y el padre de familia le dijo, ¿no? Yo soy gerente de una empresa, el padre, ¿eh?
Yo soy gerente de una empresa y he despedido el 50% del personal. Wow. Porque a mí mi jefe me lo ha pedido. Y se lo dijo al director, y tú como director tienes que hacer lo mismo. Despedir al 50% porque no te va a alcanzar. Pero la visión del director Mirko, antes de despedir al personal, es visionar que esas personas que son padres y madres de mismos trabajadores, primero cuidar su puesto de trabajo. Entonces, eso marca mucho la diferencia entre un educador y un empresario. El empresario ve números, el educador ve personas, Claro. seres humanos. Entonces, la prioridad está marcada mal. He visto también casos de padres de familia que pidieron descuentos, que han hecho juicios a la escuela, ¿no? Y ninguno de los dos padres de familia perdieron trabajo. Más bien, sus negocios crecieron en pandemia y han sido los primeros beneficiados con los descuentos. Caso diferente es de muchos padres que sí perdieron su trabajo y las escuelas les han dado la mano con becas, con 50% de descuento. He visto casos que han sido equilibrados. Pero es que también echa la ley, echa la trampa. Y creo que en el Perú nos falta mucho, mucho, mucho trabajar un tema de valor, del respeto por el otro. Siempre está la criollada y la viveza. Igual he visto, por ejemplo, asesoré también un grupo de estudiantes universitarios, ¿no? Justo en esta escuela de la universidad que te comentaba, ¿no? Ellos reclamaban el tema económico. Y no es por el tema económico. Tienen que evaluar bien cuál es su reclamo. No, la evaluación tiene que ser por el valor que le va a dar el servicio. Porque tú alquilas un servicio. Y si el servicio no te cumple con el valor que estás solicitando, tienes que hacer el reclamo. Pero no es porque me tengas que reducir la pensión. Entonces creo que es un tema muy importante que se tiene que hablar, pero sí justifica. Ojo, mira, una tecnología de un cuaderno no es lo mismo que una tecnología digital. Los dos tienen un costo diferente. ¿Te das cuenta? Al padre de familia, por ejemplo, no ha pagado este año uniformes y todo el tema. O sí ha pagado. Tampoco ha pagado. Entonces hay un equilibrio que se tiene que hacer. Pero el Estado ha regulado mucho esto, mi estimado Mirko. Yo he visto que ha habido muchas normas que han regulado el proceso de gastos y transparencia, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de comunicación. La escuela tiene que comunicar de la mejor manera. Escuela, colegio, institución educativa, tiene que comunicar de la mejor manera. Y sí, las plataformas ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también tienen un costo. Claro. Y esto va más que nada para los padres de familia, porque ellos al momento de elegir la escuela, creo que nadie los obligó. O sea, tuviste, o sea, si vas al estado, te das cuenta que tu inversión va a ser mínima, ¿no? Pero sabes también a lo que te tienes, ¿no? Dependiendo de cómo fuera el caso. Y si vas a una particular, las reglas están dadas desde un principio, porque el administrador o el mismo director te va a decir, bueno, señor, este es el costo, esto es lo que se va a brindar. O sea, se expone. Y Sí. yo creo que de parte de los padres de familia, cuestionar esto ya es un poco ilógico. No sé cómo tú lo ves. Yo creo que todo se soluciona y eso es una mirada de educador. Todo se soluciona conversando. Bueno, He visto escuelas a uno caer por el tema de la pandemia, porque muchos padres perdieron el trabajo. Muchas empresas cerraron, Mirko. Pero también he visto escuelas que junto con los padres han llegado a muy buenos acuerdos y ahorita están siendo uno de los ejemplos de empresa educativa sobresaliente en el Perú. Ni las mejores cadenas educativas han logrado hacer este tipo de ejemplos. Pero creo que la mejor manera de llevar este proceso, y como todo el proceso educativo, es el triángulo de excelencia. Padre, familia, comunidad educativa, estudiante. Si los tres van de la mano, bacán. se cumple el proceso educativo. Si no, no funciona. Muchas veces, o tú y yo sabemos muy bien que, como ya lo hemos mencionado, para una clase se necesita el estudiante y el maestro, o como quieras llamarlo, tanto el maestro como el estudiante. Es vital que el maestro esté motivado y que el estudiante también, pero como tú y yo sabemos, el estudiante, claro, si hablamos de un estudiante ya joven o ya mayor de edad,
él tiene una expectativa. Pero en el caso del padre de familia, o sea, en el caso de la educación básica, inicial, primaria, secundaria, es el padre de familia quien tiene la expectativa. O sea, ya, que de todas maneras que va para su hijo, de todas maneras. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Un maestro motivado o un estudiante motivado? O ambos motivados para poder llevar a cabo este proceso y se cumpla al 100% como debería ser. Tenemos que tener ambos motivados, Mirko, porque motivados por el propósito. Hoy en día no podemos ser motivados por el contenido, tienen que ser motivados por el propósito. El maestro tiene que estar motivado a qué propósito quiere llegar y el estudiante tiene que estar también, marcar sus metas. Ahora, claro, es difícil hablar de una meta de un estudiante, pues hablar de una meta igual a un estudiante secundaria que a un estudiante de primaria o un inicial, ¿no? Pero cuando entendemos para qué educamos, por qué educamos y qué queremos con educar, no contenidos. Y el primero marcamos que una educación no es una revolución industrial que estamos viviendo hoy en día que pasó hace más de 200 años. Ya no es la educación tradicional. Y que Si podría haber pensamos, una revolución industrial, ¿la? Podría haber. estábamos en la cuarta revolución industrial. ¿No? Si quieres un día conversamos también de ese tema. Tengo una información muy, muy importante sobre eso. Perfecto. ¿Sí? Pero partiendo de ese punto pedagógico educativo, es mirar el propósito. Si el maestro no está motivado. Ahora, ¿con qué motivas al maestro? El maestro, su única motivación es su pasión por educar. ¿Cómo desmotivas al maestro? Uno, primero, no teniendo un buen líder. Cuando el maestro le corta las alas de poder explorar, investigar, indagar y solamente decir, no, ¿sabes qué? Toma, este es tu cuaderno y tú haces lo que tienes que hacer acá. Se acabó, lo destruiste. O sea, el maestro, Mirko, qué importante es la educación básica. Porque el maestro es el primero que va a guiar a un nuevo ser a ser un buen médico. Y antes de ser buen médico, a ser una buena persona. A tener una nueva generación sin corrupción. A tener una nueva generación con valores. Personas que respeten a un policía. Personas que respeten a sus propias familias. Personas que puedan cambiar el país. Mira en quién estamos poniendo las manos. Pero si solamente pensamos que las clases del colegio son para aprender números, letras y conocimientos, hemos cerrado la educación. Para eso, Mirko, mejor le damos su canal de YouTube y lo van a ver. Eso es instructivo. La educación no es instructiva, Mirko, porque la instrucción es solamente para hacer un proceso. La educación va más allá. Por eso llaman el segundo hogar, Mirko. Por eso hay esa conexión de amor en la educación. Y si el maestro no conecta con eso, está desmotivado. Y si el alumno tiene esa conexión de amor con la escuela, con el maestro, de amor por pasión lo que está haciendo, que es lo que vibra el maestro, tampoco va a haber educación. Entonces es mirar más allá del propósito. Educar es un acto de amor. Definitivamente. Porque a eso vamos, ¿no? A aumentar nuestros conocimientos y es obligación del maestro actualizarse, informarse cada vez más, porque y en todas las áreas, ¿eh? No solamente en informática, computación, es en todas las áreas y eso es importantísimo, justamente lo que acabas de comentar. Pero, ¿qué hay del estudiante? El estudiante también. Pero el estudiante, ¿con qué se motiva, Mirko? El estudiante se motiva con lo que vive, con lo que hace, con su entorno. Si vamos a pensar e enseñar como me enseñaron a mí o como yo aprendí, hay una imagen muy importante y me hace reflexionar mucho. ¿Tú has visto el enchufe difásico, no? No difásico, es monofásico, que tiene dos conectores, Claro. ¿verdad? Que es antiguo, ¿sí? Clásico. Uh-huh. Ya, y la evolución es el que tiene trifásico, con 3, Uh-huh. ¿verdad? Y hay un adaptador que existe para 2, ¿correcto? Sí. Entonces, imagínate que ese sea el papá y el trifásico sea el niño.
Entonces, no le vas a enseñar al trifásico entrar, encajar en un agujero de A2, Posible. porque es una evolución y está mejorado. Y si está mejorado, está a destiempo de lo anterior. Nuestros jóvenes y niños hoy en día visionan el mundo diferente, porque tienen más apertura a poder expresarse. Y nosotros, si le quitamos la forma de expresar, cortamos motivación. Mira, no es más bello en una clase para mí, personal, eso es experiencia propia, Mirko, ¿ya? Que un alumno sienta la confianza grande, o sea, para que un alumno pueda expresar esa confianza, sentirse seguro, como un buen ciudadano, como una buena persona, y dice, Freddy, no me gustó tu clase hoy día. Y yo diré, wow, ¿por qué? Cuéntame, ¿cómo puedo mejorar? Freddy, me gustaría que la próxima deje de hablar más y explicarme, ¿no? Explicarme. Me gustaría que hagas esto, Freddy. Me gustaría aprender de esta manera. Ahí hemos logrado algo grande, claro, pero si yo me convierto en un carta cabal, juzgo, no puedes hablarme así porque yo soy el maestro. Estoy cortándole de repente ahí a un gran líder, al futuro del Perú. De repente estoy callando y no estoy validando sus emociones y sentimientos. Y esa persona puede ser reprimida. Entonces, Mirko, es muy importante vivir, visionar cómo está viviendo el estudiante. Su opinión también importa. Su opinión importa. He visto unas experiencias educativas que lo llaman reuniones de convivencia, ¿no? Que los chicos hablan y comparten, pero un padre de familia no lo podemos ver así. A veces me dicen, pero no están aprendiendo matemática. No están aprendiendo, o sea, es más, todavía seguimos esmerados en pensar que un niño de primer grado tiene que terminar leyendo. El niño inicial tiene que terminar sumando y es más, el mejor colegio que logra hacer multiplicar a un niño de primer grado es estamos cortando procesos. No estamos desarrollando, estamos instruyendo. Y nos olvidamos de las competencias. Obvio. Entonces creo que eso es importante, Mirko. Tenemos que visionar bien qué es lo que queremos formar como seres humanos. Porque en el fondo la educación, Mirko, es formar buenas personas. Claro. Mira, la historia nos ha enseñado que grandes sabios, pensadores, grandes investigadores pueden haber sido grandes, pero no buenas personas. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en el fondo como país, como sociedad, como futuro? ¿Queremos más corrupción? ¿Queremos un país y diciendo, esto ya no se va a solucionar? Entonces, ¿qué queremos? En nuestras manos de maestros está. En nuestras manos está. Cambiemos el mundo. Claro. Y más que nada parte de la familia. Porque como tú y yo bien sabemos, la educación se inicia en casa. Lo sabemos tú y yo, ¿no? Los valores, el respeto. Y esto se ha comentado muchas veces. ¿Dónde se empieza la educación? A decir buenos días, buenas tardes, con permiso, por favor, perdón. Empieza en casa. Eso no lo va a enseñar el profesor Freddy. El profesor Freddy tiene su trabajo, que es instruir, ¿no? Así como nuestros demás colegas que tienen la instrucción. Pero los valores empiezan en casa. Me gustaría compartir ese pensamiento contigo, Mirko, pero lamentablemente no lo voy a hacer ahorita, porque no instruyo. El maestro no está para instruir. Estamos para inspirar. Entonces creo que ahí tenemos que cambiar, Mirko. Porque es cierto, pero ¿qué pasa cuando un alumno no te saluda? Tendríamos que condenarlo. O sea, es más reflexivo, Mirko. Creo que esa parte es importante. Si un alumno no te saluda, claro, cuestionemos. ¿Por qué no saluda? Porque sí es válido que un adulto no salude y no es válido que un niño no salude. Porque sí es válido que un adulto mienta y no es válido que un niño no mienta. Porque sí es válido que un alumno, que un padre de familia puede insultar a una autoridad
y un niño no puede insultar a una autoridad. No hay Eso tenemos coherencia. no hay coherencia, pues. Entonces, eso creo, en el fondo, tenemos que cuestionarnos en la educación. Ahora, no estoy pidiendo un mundo de libertinaje. Simplemente estamos validando lo que un estudiante necesita. Y es que eso es el tema de educación en el fondo. A partir de ahí, construimos conocimientos. Porque Claro, creo que una persona consciente puede pensar más en el bien común que simplemente pensar en ser el primer puesto del colegio. Yo puedo ser el primer puesto del colegio, pero puedo ser el primer puesto sumando a que todos sean el primer puesto. Pero no generamos individuos, generamos comunidad, construimos comunidad. claro, porque tú lo que formas o lo que formamos es un grupo. No estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de un conjunto. Y si es el conjunto, quiere decir que lo que nosotros tenemos como finalidad es que este grupo apunte a renovar o a cambiar a toda la sociedad. Porque si se está dando en conjunto, quiere decir que es para todos, no es solamente una sola persona. Por Mejor supuesto. entonces seamos una sola persona y se acabó, ¿no? Y las competencias apuntan a eso, a mejorar una buena sociedad, a construir una sociedad justa y respetuosa. Claro. Porque, o sea, este grupo ingresa al aula y cuando sale del aula tiene que ser diferente o mejor. Diferente a como entró. Claro, Puede ser. pero no es como lo pide nuestra amiga Mayra Cuto, ¿no? No es lo pide, este, y había un video viral que también se hizo, ¿no? Respondiendo a ella, es una profesora que decía, yo no necesito enseñarle un término para enseñar a un niño a amar. El respeto se da. Entonces, pero creo que tenemos que visionar bien. Y lo primero que tenemos que hacer es informarnos y seguir leyendo bien los cambios. Porque, ojo, ellos ya están viviendo su sociedad, ¿no? Están viviendo su generación. Y en su generación es muy diferente. Yo veo crecer a mi hija y con la forma de cómo comunicarse con su entorno, con su generación, con sus amigos, con sus pares, es muy diferente a la que nosotros nos hacemos. Y creo yo que es mucho más respetuosa. Entonces creo que eso es importante validar. Por supuesto. Mirko, Sí. Bueno, llegamos al final, Freddy. Pero antes de cerrar, siempre esto, y se lo voy a pedir a todos los invitados, ya para finalizar, Freddy, algo que tú quieras comentarnos, algo que quieras de repente ya para como epílogo de esto y tus redes sociales, por favor, para que también nuestros amigos se puedan conectar o contactar contigo, por favor, si no fuera mucho pedir. listo, nada, como cierre, siempre educar es un acto de amor. Educar es un acto de amor, pero es un acto muy responsable. Es una acción donde formamos, cuando menciono responsabilidad, estamos formando el futuro del país. Y nos la estamos jugando. Y cuando nos las jugamos, tenemos que saber qué queremos, ¿ve? No es generar una ideología, no es generar una construcción, o sea, no es darle, vamos, ese libertinaje que el mundo cree, simplemente darle la libertad de saber expresar. Y nuestros niños tienen mucho que opinar y tenemos que dejarles opinar. La tecnología es solamente una herramienta y esa herramienta nos ayuda a educar mejores personas. Si la tecnología se vuelve en la prioridad, creo que hicimos mal. Lo que pasa con el celular se ha vuelto nuestra prioridad en nuestras vidas y nos ha quitado el espacio en nuestra vida. Ya no tenemos vida con el celular. ¿Entiendes? Si no tienes celular, no tienes vida. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué queremos construir para la nueva generación? Que si no tienen celular tampoco tendrán vida. Investiguemos mucho sobre la huella digital también, ¿no? Investiguemos mucho sobre la ciudadanía digital, que también es importante hoy en día. Bueno, y nada, para los amigos que se quieran comunicar conmigo, igual, Freddy García Reyes, me encuentras en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Google, pones Freddy García y me encuentras rapidísimo Al toque. Sí, y nada, y los que quieran compartir con nosotros, Mirko, también estás invitado todos los miércoles 8 de la noche en 9 puntos por Facebook Live, compartimos también temas de educación. Igual, seguimos sumando. Bien. Como decías tú también, y esto ya también para terminar, no sé si escuchaste por aquí esa frase de Luis Usani, que él decía que educar es un riesgo.
No sé si tú concuerdas también con esto. Y con eso ya Por definimos supuesto, el maestro Luis Luciani. Sí, educar es un riesgo. Es un riesgo porque si no construyes bien ese proceso, siempre dejas en la ambigüedad. Eh, También es una búsqueda de la verdad constante. O sea, lo que lleva más a fondo es una búsqueda de la verdad. Y si no encaminamos esa búsqueda de la verdad en educar, simplemente otra vez volvemos a instruir. Y instruir no te deja ser libre. Educar te deja ser libre, ¿no? Y te deja ser libre para expresar, para comunicar y para aceptar también. definitivamente. Bueno, hemos llegado a la parte final. Es justamente vamos a invitar a nuestros amigos a compartir este video, darle like si les gustó. También suscribirse al canal. No sé si tú también cuentas con un canal de YouTube, Freddy, o por el momento no, de vender. Por supuesto, igual, Freddy García Reyes, lo encuentras ahí en todas las redes sociales, incluido YouTube. Incluido YouTube también. Muy bien. Muy bien, estimado Freddy, ha sido un gusto conversar contigo, reiterar nuevamente, la información que tú nos has brindado definitivamente va a ser de vital importancia para todos nuestros amigos, nuestros seguidores, tanto a nivel nacional e internacional. Muy bien, muy agradecido contigo, a todos nuestros amigos que van a compartir la información y conmigo será hasta una próxima oportunidad y esperamos volver a tenerte muy pronto nuevamente, Freddy, para ver de este tema de educación. Ha sido un Muy gusto, amable, sinceramente. Mirko. Igual, muchas gracias por la invitación. Espero verte pronto. Un abrazo fuerte. Gracias, de igual manera, bendiciones, Freddy. Hasta Chao, chao. pronto.